aquí reunidos. Hoy es 2 de Nisan, 2 de Nisan, ya arrancamos el mes de Nisan, así que un feliz año, realmente bíblicamente es donde podemos decir feliz año a todos, bendiciones, el nuevo año, que sea un año lleno de bendiciones abundantes del Espíritu de Adonai, de la comunión con Yeshua y de aprendizaje de su Torah, del Tanakh, del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que también podamos ayudar a nuestro prójimo en este nuevo año que comienza, un año que comienza lleno de guerras, terremotos, inundaciones, cada vez más hay eh, eh, señales que vemos allí. La mujer está a punto de dar a luz, cada vez hay más señales que vemos, así que preparémonos, levantemos nuestra cabeza porque nuestra salvación está cercana. Quique, gracias a todos. Vamos a orar para comenzar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en este inicio de año. Así como en Éxodo 12:2 dijiste, este será el principio de los meses, Señor. Aquí estamos, Señor, dándote gracias por el nuevo año que nos das. En 12 días estaremos recordando al Mesías que murió por nosotros, partiendo el pan sin levadura, como es tu ordenanza, durante 7 días. Prepara, Señor, nuestros corazones, Señor, para Pesa, que sean circuncidados nuestros corazones, que toda avaricia, y como hablamos de hablar, toda codicia se vaya en nuestro corazón, conocedores de los tiempos. Y también recordar que en Nisan, un 14 de Nisan, también nos liberaste como pueblo de Israel desde Egipto con mano fuerte y nos sacaste al desierto en medio de una luna llena. Padre, sabemos que muy pronto también vendrá el Mesías y nos libertará. Anhelamos ese día, Señor. Te alabamos, bendice a cada uno de los estudiantes de Torah aquí reunidos, las familias, las necesidades, las peticiones que tenemos en el corazón, Señor, de salud, financieras, familiares, las dejamos en tus manos, Señor, por nuestras congregaciones, para que nos acerquemos con fe, eh, para aceptar la que tú va, la carta de amor y ser ese pueblo que guarda la Torah. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar. Bendice tu Torah, que tanto nosotros como nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos seamos todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah. Gracias, Señor. Nos aferramos a ella como el árbol de vida. Y nuestra petición, Señor, por Colombia, Señor. Oramos por Colombia, las elecciones que se avecinan, Señor. Oramos por aquel que ha de tomar el puesto de presidente. Bendice, Señor, las elecciones, Señor. Desde ahora también pedimos bendición sobre todo el Senado y Cámara. Oramos por nuestros alcaldes actuales, gobernadores, y también por nuestros amigos que están en otro país, como Jairito. Bendice, Señor, también los líderes gubernamentales, nuestros líderes religiosos, Señor. Guíalos, Señor, con tu poder. Oramos por ellos también. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Abrimos tu palabra. Anula, Señor, nuestro ser y que sea la luz de Yeshua quien nos alumbre. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Vamos a compartir pantalla y vamos a arrancar con el tema de esta mañana. Con el libro de Juan, capítulo 9. Un segundo, volvemos a compartir pantalla para compartir el sonido. Unos minuticos.
Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo. Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú del que te abrió los ojos? Que es un profeta. Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Da la gloria a Dios, pues sabemos que ese tal Jesús es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho. Y no me oísteis. ¿Lo queréis oír otra vez?
¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Eres tú quien nació en pecado y tratas de enseñarnos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo. Señor, sí creo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Muy bien, impresionante milagro que acabamos de ver y que está relatado en Juan capítulo 9. En este escenario encontramos a Yeshua que seguía en Jerusalén después de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Sukkot. Él seguía en Jerusalén, allí lo vemos en el capítulo 9. Y aquí encontramos que era Shabbat cuando ocurrió este episodio. Vamos a nuestras Biblias todos, a Juan capítulo 9. Vamos a ver algunas aplicaciones muy interesantes que encontramos en este capítulo 9. Dice la escritura, vamos todos, Juan capítulo 9, para que sigamos la lectura, que Yeshua al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, dijeron ellos, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Con respecto a la forma en que los discípulos llaman a Yeshua aquí, diciéndole Rabí, Rabí significa el grande, o mi grande o mi maestro. Era muy común escuchar esa expresión en la época del primer siglo. De hecho, si vamos a Mateo 23, póngale una marca allí a Juan 9. En Mateo 23 encontramos precisamente esa cultura que había en los discípulos de llamarle rabí a su maestro. Mateo 23, desde el versículo 7, o desde el anterior, dice, hablando el Señor acerca de algunos fariseos, dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, dijo Yeshua, y todos vosotros sois hermanos. Aquí Yeshua le enseñó a sus discípulos que a nadie, o nos enseña a nosotros, que a nadie debemos llamar rabí, es decir, mi maestro, a nadie en la tierra, solamente a él. Aquí vemos a los discípulos precisamente llamándolo por esa expresión, rabí. Qué hermoso es poderle decir a nuestro maestro, rabí, mi maestro. Y la pregunta que viene muy interesante, ¿quién pecó, este o sus padres,
para que haya nacido ciego. También era uno de los pensamientos que había en aquel momento, pensar que si los padres habían pecado, era porque habían pecado, sus hijos podían contraer o nacer con algunas enfermedades. O incluso, fíjense en la pregunta que hacen los discípulos, pareciera que estuvieran preguntando que este hombre hubiera pecado en el vientre de su madre, porque dicen, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Por supuesto, aquí hay muchas interpretaciones, hay ramas del judaísmo que que desde esa época se habían pervertido, creían incluso en la reencarnación y que si pecaban en otra vida, pues en esta vida siguiente iban a heredar algunas consecuencias, entre otros. Hay una gran cantidad de interpretaciones que se pueden dar de aquí. De hecho, podemos ver en las 10 palabras o lo que llamamos los 10 mandamientos, cuando el Señor dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Evidentemente, en las palabras allí no se refiere a las consecuencias del pecado, sino que podemos los hijos y nuestros hijos heredar los pecados que como padres hemos tenido. Por tanto, el Señor nos manda a cortar ese pecado generacional y entregárselo al Señor. Pero claramente la Escritura nos muestra que los padres no cargan el pecado de los hijos, ni los hijos cargan el pecado de los padres. Eso está en la Torá, pero también Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel capítulo 18. Allí Ezequiel también nos recuerda el texto de la Torá. Ezequiel capítulo 18 y el versículo 20. Ezequiel 18:20, tomando el texto de la Torá de Deuteronomio 24, lo parafrasea muy interesante, por eso lo tomo de Ezequiel. Dice, el alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel. Aquí está hablando de los pecados de muerte. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, aquí claramente Ezequiel, nombrando a Deuteronomio 24:16, nos dice que ni el padre cargará el pecado del hijo, ni el hijo cargará el pecado del padre. Y es precisamente la respuesta que Yeshua le da a sus discípulos al decirles en el versículo 3, ni no es que pecó ni sus padres, hablando de Ezequiel, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un plan maravilloso para esta persona, no solo para él, sino el Señor quería mostrar las obras de Dios. Al curar a un ciego de nacimiento, como lo vamos a ver más adelante, el Señor estaba mostrando que Él era el Mesías. Y sigue diciendo Yeshua, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ya hablamos de esto en el episodio anterior. Ahora, fíjense lo que hace después. Dicho esto, Yeshua hace algo impresionante. Dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y ese mismo lodo que se hace lo unta, como lo vimos allí en el video, en los ojos del ciego. Esto que hace Yeshua tiene también muchas interpretaciones en el mundo cristiano y judío. Muchos de ellos aluden a que Yeshua no utilizaba siempre el mismo procedimiento para sanar, para que no se volviera en un ritual de sanación, pero Yeshua estaba haciendo algo muy interesante. Recuerden que era Shabbat. En aquel momento, en el primer siglo, había una tradición oral que había colocado muchos mandamientos adicionales a los que tenemos en la Torá, miles de mandamientos adicionales, y en torno al Shabbat había una gran cantidad, como no caminar más de ciertos kilómetros, no comer incluso ciertos alimentos, pero hay uno de esos mandamientos de hombres, yo lo busqué, eso está en Ninea, en la Halajá Nigea judía, se los voy a mostrar para que lo podamos ver también. Regálame un segundo. Volvemos a compartir pantalla.
un segundo, organizamos aquí. Aquí estoy. Esto es tradición oral que finalmente se escribió y comprende el Talmud y otros escritos. Ahora, esto tenía una buena intención. El hecho de colocar de pronto este cerco, llamémoslo un cerco a la Torá, tiene una buena intención para que el pueblo no se desvíe. El problema es cuando nos quedamos o nos enredamos en los cercos de la Torá, que fue lo que le pasó a algunos de los fariseos de aquel momento. Fíjense que en la escritura encontramos un cerco a la Torá en el mismo libro de Génesis. Cuando la serpiente le dice a la mujer que tome del fruto del árbol allá en Génesis 3, ella le dice, no comeréis. Dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Fíjense que ella añadió el tocarle. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, el Señor le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comeres ciertamente morirás. O sea, el mandamiento para Adán y Eva era no comer del árbol. Pero lo que interpretan aquí algunos sabios es que ellos incluyeron el no tocarlo precisamente para evitar acercarse al árbol. Es decir, los cercos de la Torá, los cercos de la Torá tienen una buena intención. El problema es cuando interpretamos esos cercos como si fuera la misma Torá, que eso le pasó. Cualquier cantidad de mandamientos de hombres que el Señor Yeshua en cada uno de sus milagros quería decirles a ellos, ustedes se han desviado en mandamientos de hombres. Fíjense aquí, esto es del Shulchan Arujú, dice, los sabios prohibieron verter vino u otra medicina a quien padece de un dolor en su ojo. Esto es del Tratado de Shabbat. Todos estos son mandamientos de hombres o cercos de la Torá de acerca del Shabbat. Aquí está, aquí arriba encontramos es el capítulo de Shabbat y hay una cantidad de contenidos de la halajá judía que acompañan. Obviamente este que acabamos de ver del ojo, pues evidentemente es un mandamiento de ojo, de hombre, y obviamente que aquí ya lo vimos, no se le permitía aplicar ninguna medicina, ninguna compresa cuando en los ojos si era Shabbat. Fíjense que Yeshua hace todo lo contrario. Aquí en Juan, volvemos a Juan capítulo 9, versículo 6, él trabajó, hizo algo que en ese momento, por mandamiento de hombre, estaba prohibido. En la Torá nunca se prohibió tal cosa que hacía Yeshua. Por eso Yeshua, así como al paralítico de Betesda le dijo, en Shabbat también, toma tu lecho y anda, había una ley de hombres que prohibía cargar los lechos o cierto peso en el Shabbat. Yeshua estaba hablándole a estos hombres, diciéndoles que se habían extraviado en mandamientos de hombres, cuando la Torá tenía otro pensamiento, otro plan. Y por eso es una de las razones por las cuales Yeshua hace esto. Escupe en tierra, hace el lodo con la saliva y unta el lodo en los ojos de los ciegos, diciéndoles, sus mandamientos son mandamientos de hombres, pero hay un mandamiento mucho más importante y es amar al prójimo y hacer bien en el Shabbat. Ahora, por supuesto, aquí hay otra interpretación muy interesante y es que Yeshua hace lo que hizo en Génesis capítulo 1 cuando crea al hombre, que dice que tomó del polvo de la tierra e hizo barro, y de eso, del barro hizo precisamente esa imagen de él al crear a Adán y Eva. No se sabe el líquido que utilizó, quizás pudo ser también saliva, que utilizó para crear a Adán. Entonces aquí vemos una recreación, el Señor volvió a recrear los ojos de aquel hombre ciego de nacimiento, recordando también diciendo, yo soy el creador, yo el Mesías, el Ben Elohim, la memra o la palabra, soy el creador de todas las cosas. Así que vemos algo muy interesante en lo que está haciendo aquí Yeshua, combatiendo esos mandamientos de hombres, pero también diciendo, yo soy el creador. Y le dice,
ve a lavarte al estanque de Siloé. El estanque de Siloé es un estanque muy importante para Israel. Aquí vemos una imagen del estanque del mapa de Jerusalén. Creo que ya lo hemos hablado en varias ocasiones. De hecho, recordamos aquí, en la letra E, en el estanque de Siloé, que era cuando el sacerdote en Sucot bajaba del templo, ¿cierto? Salía del templo y bajaban, esta es la parte baja de la ciudad, y tomaban agua del estanque de Siloé y la llevaban con gozo para derramarla sobre el altar, símbolo de lo que más adelante Yeshua también iba a derramar agua y sangre en el altar. Así que era un estanque muy conocido, muy conocido. Aquí yo traigo a la derecha la posible imagen de aquel momento, una imagen de aquel momento del primer siglo, y la imagen de la izquierda es lo que hoy, después de excavaciones, porque no se encontraba el estanque de Siloé, se encontró fue hace poco, después de unas excavaciones, pues trataron de encontrar una parte de lo que pudo ser el estanque de Siloé. Quienes han ido a Jerusalén lo pueden ver. Este estanque de Siloé conduce, que aquí el agua fluye porque viene de una fuente llamada Guión, que significa la Virgen, y llega al estanque de Siloé. Siloé significa el enviado. Entonces, fíjense, de la fuente de Guión, que significa Virgen, se envían aguas al estanque de Siloé, que significa el enviado. Aquí está lo que el ángel le dice, dice en la escritura que, perdón, a Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que llamará su nombre el enviado. Muy interesante, ¿no? Entonces vemos aquí en esta fuente que también funcionaba como una mikvé, era un gran estanque. Aquí venían a purificarse tanto los sacerdotes como el pueblo de Israel. Antes de entrar en Shabbat, se lavaban, hacían lo que nosotros conocemos como un bautismo, hacían inmersión, simbolizando esa pureza de su corazón, esa pureza ritual. También antes de las altas fiestas, cuando había una impureza. Recuerden que habían impurezas en el cuerpo humano, ya las hemos visto a través de la Torá. Se utilizaban diferentes mikvé para hacer los baños rituales y poder entrar al templo. Así que esta era un estanque muy conocido, era muy significativo para ellos. Recuerden que esas mismas aguas que se tomaban de allí, que iban hacia el templo, lo vimos en Juan capítulo 7, eran derramadas sobre el altar, símbolo del espíritu de Adonai. Así que el mismo Yeshua le dice a este hombre ciego de nacimiento: ve a lavarte al estanque de Siloé, ve hacia el enviado. Es decir, le está diciendo el enviado, que es Yeshua, te va a dar agua, que significa el Espíritu Santo, y serás sanados. Eso tiene un significado muy precioso cuando vemos el contexto de lo que pasaba allí. Dice la escritura que él fue hasta el estanque de Siloé y allí se lavó, dice el versículo 7, y regresó viendo. Entonces, dice la escritura que los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Fíjense cómo él se refiere inicialmente a Yeshua, aquel hombre que se llama Yeshua. Esa es la primera expresión de aquel hombre que ha sido sanado, que al igual que la mujer samaritana va a ir en un progreso espiritual, en un ascenso hasta poder reconocerlo como el Mesías. Entonces lo primero que él dice es: aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? Y él dijo: no sé. En eso los fariseos que estaban por allí escucharon. ¿Por qué? Porque era en Shabbat. Y ya vimos que en Shabbat no se podía hacer masas, no se podía amasar. Uno, porque no se podía trabajar. Dos,
porque de acuerdo a esa ley no se podía untar nada en los ojos, ninguna medicina, ninguna compresa, como ya lo vimos. Así que por eso, de acuerdo al mandamiento de hombre, para ellos Yeshua estaba pecando. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, cuando Yeshua había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él dijo, puso lodo en mis ojos y me lavé y veo. Por eso es la respuesta en el versículo 16 de algunos de los fariseos diciendo, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. La pregunta es, ¿lo estaba guardando o no lo estaba guardando? A la luz de los mandamientos de hombres, no lo estaba guardando, pero esos mandamientos no estaban en la Torá, no estaban en la Torá. Yeshua no estaba invalidando la Torá en ningún momento al untar ese lodo en los ojos. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, entre los mismos fariseos. Volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? En esa discusión que tenían los fariseos, recuerden que entre los fariseos habían unos que sí creían en Yeshua como Nicodemo, José de Arimatea, entre otros. Y aquel hombre, el ciego, que ya no era ciego, por segunda vez se expresa a Yeshua en un ascenso, diciendo, es un profeta. Así que vemos que aquel hombre ya no lo reconoce como aquel hombre que se llama Yeshua, sino dice, es un profeta. Decir es un profeta es algo impresionante en aquel momento, dado que un profeta tenía que cumplir ciertas características de acuerdo a la Torá, dice la escritura, a la Torá y al testimonio, es decir, un profeta verdadero debe cumplir la Torá o enseñar la Torá para que otros lo cumplan. Otra, está en el mismo Deuteronomio, es que lo que él dice se cumple, pero también había una profecía o una promesa de un profeta. Ya lo hemos leído anteriormente en Deuteronomio 18, dice 18:15, profeta en medio de ti, de tus hermanos, o sea, de la misma sangre, como yo, te levantará Adonai tu Dios, a él oirás. Así que el pueblo sabía que vendría un profeta que había sido anunciado por el mismo Moshe y a él debían oír. Así que aquel hombre que había recibido la vista, en un ascenso en su espiritualidad, dice, es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Es decir, empezaron a dudar que el hombre era ciego. Y por eso dice la escritura que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Fíjense la incredulidad y tratando de encontrar diferentes excusas, aquellos hombres querían desvirtuar lo que Yeshua acababa de hacer. Este milagro no era cualquiera, ya les voy a mostrar por qué, no era cualquier milagro. Los padres respondieron, versículo 21, pero dice, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él, hablará por sí mismo. Aquellos padres estaban temerosos, no querían decir Yeshua. La razón está en el versículo 22. Dice que tenían miedo de los judíos, por cuanto estos líderes ya habían acordado, le habían dicho a la gente, que si alguno confesase que Yeshua era el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Entonces, todos los que confesaban en aquel momento que Yeshua era el Mesías, como sus discípulos, las mujeres y otros que le acompañaban a Yeshua, los expulsaban. Diríamos hoy en nuestros términos, los excomulgaban de la congregación. Aquellos hombres, fíjense que aquel mismo Yeshua vivía excluido de la congregación. Él y sus discípulos lo habían expulsado. Fíjense que a pesar de que te puedan excluir a ti de alguna comunidad, de alguna congregación, el Señor mismo, el Señor Yeshua, te abre los brazos para recibirte. Es una promesa preciosa. No necesitamos estar atados a un sistema que no reconoce a Yeshua como el Mesías. Y si el sistema te rechaza o te excluye o te excomulga, el mismo Señor Yeshua
te recibe con los brazos abiertos como sucedió aquí. Por eso dijeron sus padres, edad tiene. Fíjense lo que dicen ahora aquí los fariseos, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, versículo 24, y dijeron, da gloria a Elohim. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Esa expresión, da gloria a Elohim, no es una expresión nueva. Ya se ha usado en otras ocasiones, en otros interrogatorios, cuando el objetivo es que la persona que está siendo interrogada diga la verdad. Miremos un ejemplo. En Josué, capítulo 7, versículo 19, en ocasión del pecado de Acán, Acán había tomado un lingote de oro, unos vestidos de los cananeos de una ciudad de los cananeos a quienes estaban conquistando, precisamente de Jai, y en el versículo 19, después de echar suertes para ver de dónde estaba el pecado, Josué buscó al Señor y el Señor le dijo que echara suertes y se acercaron precisamente a la tribu de Judá, y en la tribu de Judá fue tomado Acán, dice el versículo 18, y Josué le dice a Acán, hijo mío, da gloria a Hashem, el Dios de Israel. Fíjense que es una expresión cuando se va a interrogar a alguien, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Entonces, esa misma expresión es una expresión heredada desde aquel momento de Josué, y por eso vemos a los fariseos hacer la misma expresión y pedirle a aquel hombre que les dijera la verdad. Da gloria a Dios, dice en el versículo 24 de Juan 9, porque sabemos que ese hombre es pecador. Nuevamente el hombre les dice la verdad. Él respondió y dijo, fíjense que ya había tenido dos testigos, sus padres mismos ya habían testificado. Él respondió, versículo 25, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? No creían en él. Y él le respondió, ya los he dicho, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, eres tú su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moshe. Fíjense, estos hombres que eran estudiosos de la Torá, tenían sus ojos cubiertos, no querían ver al que hablaba de la Torá, cuando el mismo Yeshua les dijo, de mí habló Moshe, y lo hemos visto a través de toda la Torá, cómo cada mandamiento nos lleva al Mesías, y el mismo Moisés en el Deuteronomio 18 anunció que vendría uno mayor que él, y le injuriaron y dijeron, tú eres sus discípulos, nosotros no, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moshe, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Fíjense lo que está diciendo aquí el hombre. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, si éste no viniera de Dios. Fíjense el grado de espiritualidad aumentado que tiene este hombre al decir, al reconocer que este hombre viene de Dios. Ahora, ¿por qué? En aquel primer siglo, precisamente ese era un pensamiento, que nadie podía abrir los ojos si no viniera de Dios. De hecho, era una de las señales, como las que vimos anteriormente, como caminar sobre el agua, como resucitar a un muerto o abrir los ojos a un ciego de nacimiento, eran las señales que el pueblo esperaba que el Mesías verdadero diese, y Yeshua ya las había hecho todas. Vamos al Salmo 146, donde precisamente toma como base ese pensamiento. El Salmo 146 y el versículo 8 dice claramente ahí, lo pueden ver en sus Biblias, Adonai, Adonai, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos. Claramente aquí en nuestras Biblias decimos que el mismo Señor Dios Todopoderoso, Adonai, ya vimos en 2 episodios anteriores que Yeshua es la misma esencia, ¿no? Es la misma sustancia, la luz infinita,
y que se adentró en este planeta. Así que el mismo Dios, dice la Escritura, es el que abre los ojos a los ciegos. Y ese era un pensamiento que se tenía en aquel momento. Claramente, una señal del Ben Elohim era abrir los ojos a los ciegos. Y por eso para los fariseos era imposible de creer que aquel que consideraban pecador o que no sabían de dónde había venido, podía hacer este milagro que demostraba claramente que era el Mesías. Aquí vemos nuevamente cómo Yeshua se muestra no solo ante el pueblo, sino ante los que había venido, ante los líderes religiosos, diciéndole, yo soy el Mesías. Nuevamente les está diciendo, yo soy el Ben Elohim. Finalmente respondieron, versículo 34, tú naciste del todo en pecado y nos enseñan a nosotros, y le expulsaron. Este hombre fue excomulgado de la congregación por creer en Yeshua. Es un símbolo de lo que puede pasar en nuestro planeta, en el mundo en que vivimos y en los días que pueden llegar sobre nosotros. Podemos ser excluidos por querer cumplir la Torá o también por anunciar que Yeshua es el Mesías. Eso puede pasar. Eso le pasó al hombre ciego, pero claramente vemos que cuando tú eres expulsado de tu congregación, dice el versículo 35, alguien te halla. Oyó Yeshua que le habían expulsado y hallándole, Yeshua le buscó. Le dijo, ¿crees tú en el Ben Elohim? Esto es impresionante. Si por tu fe, por querer cumplir la Torá, es decir, ser remanente, cumplir la Torá y tener la fe de Yeshua, te expulsan, te excomulgan, no podrás comprar ni vender en algún momento, hay alguien que te va a buscar y te va a hallar. Y ese es Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, el Ben Elohim, diciéndole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y es donde el hombre sube a un cuarto peldaño espiritual diciendo, ¿quién es, Señor? Tenía el corazón dispuesto, tenía el vaso dispuesto para recibirle. ¿Quién es, Señor? Para que crea en él. Y Yeshua mismo le dice a él, así como le dijo a la mujer samaritana de frente, se lo dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Claramente aquí Yeshua le dijo, yo soy el Ben Elohim, yo soy la Memra que está esperando este mundo y el pueblo de Israel. Y él en el versículo 38 sube el último grado espiritual diciendo, creo, Señor, y le adoró. De un hombre siendo ciego de nacimiento, no conocía a Yeshua, pasar a decir, el que se hace llamar Yeshua me sanó, luego reconocerlo como un profeta, más aún estando en presencia de los fariseos, poderle decir, nadie puede hacer sino aquel que viene de Dios a finalmente encontrarse después de ser expulsado de un sistema y decir, creo, Señor, y le adoró. Hoy también Yeshua se presenta ante nosotros, se presenta ante cada uno de nosotros y nos pregunta, ¿crees tú en el Ben Elohim? ¿Crees tú en la palabra, en la Memra? Es tiempo de que reconozcamos que no hay otro Salvador, que es Yeshua el que vino y vivió y cumplió la Torá. El que nos pregunta hoy, ¿crees en el Hijo de Elohim? Nuestra respuesta no debería ser diferente a la que hizo este hombre diciendo, creo. Cuando el Señor nos llama a ser hijos de Él y nuestra respuesta es creer, como lo vemos en la Escritura, ese creer, esa emuná, esa fe va acompañada de un obedecer, de una obra. Gracias, amor. Santiago lo dijo, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es a través del obedecer al Mesías, el obedecer su Torah, como le estamos demostrando la creencia que tenemos en él. ¿Qué hubiera pasado si aquel hombre ciego que no conocía a Yeshua, lo vemos allí, no lo conocía realmente, no hubiera obedecido? ¿Qué implicaba ir hasta el estanque de Siloé y lavarse los ojos? Número uno, cargar con la burla de que todos decían que, o algunos decían que Yeshua estaba trabajando en Shabbat,
que había untado con lodo sus ojos, ir al tanteo, muy seguramente conocía los caminos, irse al estanque de Siloé, a enfrentarse quizás a su incredulidad de que no iba a ser sanado, lo mismo que le pasó a Naamán al ir a sumergirse 7 veces al Jordán. El Señor también te dice hoy, ve a lavarte al estanque del enviado, a lavarte en mi sangre. Por eso cantamos y repetimos en nuestras palabras, lávame, ¿cierto? Lávame en la sangre del Mesías. Precisamente eso es lo que fue este hombre, a lavarse en el enviado, ¿cierto? Para poder recibir la vista. ¿Qué hubiera pasado si aquel hombre no hubiera obedecido? No hubiera sucedido el milagro. Quiero finalizar estos 10 minutos que nos restan con un episodio de alguien que también decidió obedecer. Voy a compartir pantalla nuevamente. Vamos a ir en nuestras Biblias a Segunda de Reyes. Igual aquí lo he puesto en pantalla. Segunda de Reyes 22. Aquí estoy utilizando la versión Reina Valera. El reinado de Josías. Cuando Josías, dice la escritura, versículo 22 de Segunda de Crónicas. Regálame un segundo. Voy a buscarlo en mi Biblia también. El reinado de Josías en segunda. Perdón, es Segunda de Reyes. Sí, estaba viendo la referencia, Segunda de Reyes 22. Los pueden ver en sus Biblias o también seguir la lectura aquí. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adadía de Buscat. Dice la escritura, hizo lo recto ante los ojos de Adonai y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Aunque David no fue su padre directamente, Josías tuvo unos ancestros muy malos, entre ellos Manasés y otros que hicieron cosas muy malas en Israel, se desviaron, idolatría, etc. La Biblia llama que hizo lo recto ante los ojos de Adonai y anduvo en el camino de David su padre. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Adonai diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Adonai, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Adonai, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Adonai para reparar las grietas. Él quería, número 1, reparar el santuario. El templo en aquel momento estaba con grietas, se había deteriorado, pues precisamente por la falta de descuido del pueblo de Israel. Dice él, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantera para reparar la casa y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Afán, aquí viene algo interesante, he hallado el libro de la ley, es decir, la Torá, en la casa de Adonai. Fíjense, ¿quién sabe cuánto tiempo estaba ya escondido el libro de la Torá? ¿Quién sabe cómo estaba ese templo? Que no se encontraban las cosas, que cuando precisamente el sacerdote fue a hacer la labor que le encomendó, encontró el libro de la Torá, el libro de la ley. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Adonai. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. O sea, quién sabe cuánto le tomó leer toda la Torá, pero muy atentamente lo leyó. Y aquí viene la primera lección. A nosotros nos da pereza leer la escritura todos los días o buscar al Señor. Bueno, este hombre estaba tan ansioso o con un espíritu dispuesto para obedecer al Señor, que estuvo dispuesto a escuchar toda la Torá que el escriba Safán le declaró. Cuando el rey, fíjense la actitud del rey frente a la orden. Aquí vemos el paralelo con aquel ciego de nacimiento.
Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, es decir, la Torá, los 5 libros, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Adonai por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Adonai que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Inmediatamente Josías reconoció que sus ancestros no habían obedecido la Torá y se habían desviado. Y por tanto, él temió por las consecuencias que también están escritas en la Torá. Recuerden que la Torá también habla de consecuencias. En Deuteronomio 28, en Levítico 26, habla de las consecuencias que vendrían cuando el pueblo no obedece la Torá. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Hicam, Acbor, Safán y Asaías en ese momento a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Adonai: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. O sea, Hulda le aseguró que iba a venir todo ese mal que habla y que realmente vino, ¿no? Por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino la dispersión, la muerte, el destierro que habla la Torá misma. Versículo 17. Por cuanto, dice él, me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Fíjense, el Señor cumple su palabra. Cuando nosotros nos desviamos de la Torá, hay una consecuencia que viene en la Torá, que ahí está escrita. Y eso le pasó a Israel y estaba a punto de pasar en este momento de la historia por no obedecer las palabras del Señor. Más al rey de Judá que os ha enviado, es decir, a Josías, para que preguntaseis a Adonai, diréis así: así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Adonai cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también dice: yo te he oído. Y pregunto aquí a mis estudiantes de Torá: ¿cuál es nuestra actitud todo este tiempo que hemos estado estudiando Torá? No, eso está abolido, eso no hay que cumplirlo. ¿Cuál es nuestra actitud con la Torá que el Señor dejó? Fíjense que cuando decidimos, ¿cierto? Cuando nuestro corazón se enternece, cuando vamos en teshuvá y en arrepentimiento por haber abolido la Torá del Señor, Él nos escucha. Porque aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. Fíjense lo que hace el rey, la obediencia. Fíjense lo que implica obedecer al Señor. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Adonai con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué hizo? Leyó. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos pide hacer con la Torá? Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. El Señor nos dio el mandamiento de hablar con nuestros hijos, y aquí cuando hablamos de los hijos, no solo de nuestros hijos carnales, sino también espirituales, que hablemos de la Torá todo el tiempo. Esa es nuestra labor como líderes, porque es que en la Torá está el secreto de la vida eterna. Dice él que él leyó
versículo 2, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Adonai, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Adonai, de que irían en pos de Adonai y guardarían todos sus mitzvot, sus testimonios y sus estatutos. Aquí estamos hablando de los mandamientos civiles, del testimonio, que es el Shabbat, las fiestas, el Luna Nueva, pero también todos los estatutos, como la comida kasher y todos esos animales que el Señor prohibió, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Y qué hizo todo el pueblo? Confirmó el pacto. Ahora, cuando usted escucha la Torá, lo que está en la Torá, tenemos dos caminos. Uno, decir, bueno, está bien, pero no es para mí. O decir, como hizo Josías o como hizo aquel ciego de nacimiento, hacerlo. A veces en el mundo cristiano occidental, por nuestra mentalidad griega, nos enredamos en las discusiones teológicas y en el hablar y el hablar, ¿cierto? El pensamiento hebreo es el hacer. Cuando el Señor nos pide algo, hay que hacerlo. En el pensamiento hebreo aprendemos a través del hacer. Cuando comemos el pan sin levadura, en Pesa, entendemos la obra del Señor. Cuando construimos la suca o la enramada o la cabaña en la fiesta de Sukkot, comprendemos que el pueblo vivió y que seremos y que el Señor nos llevará a vivir con él también en Sukkot por la eternidad. El pensamiento hebreo es del hacer y es lo que el Señor nos pide. Si me amáis, dice él, guarden mis votos, guarden mis mandamientos. Fíjense todo lo que hace Josías, el hacer, no quedarse en solo el hablar, sino el hacer. El rey, y esto creo que aquí mis amigos financieros lo conocen muy bien, o los que hablamos de emprendimiento, uno no puede quedarse solo con una buena idea o un proyecto. Si uno no lo pone en marcha, pues nunca se va a realizar. Eso es lo que el Señor nos pide. Él le dijo al pueblo de Israel, ustedes tienen que pisar la tierra. No pueden solamente desearla, tienen que pisarla, y lo que ustedes pisen serán de ustedes. Versículo 4. Mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo, fíjense todo lo que había de Adonai, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. O sea, estaba eso lleno de utensilios para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón. Este es el valle de Cedrón que rodea el templo. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. La pregunta es aquí, en este mes de Nisán, ¿cuáles son los utensilios? ¿Cuáles son los baales? ¿Cuáles son las aceras? ¿Cuáles son los ídolos que tú y yo tenemos que sacar y quemar fuera allá en el valle de Cedrón, donde continuamente se quemaba la basura? Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en lugares altos en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Había una cantidad de idolatría en el templo que Josías empezó a sacarlos, a quemar los altares, los ídolos, sacó a todos esos sacerdotes. Dice que también sacó la imagen de Acera, o sea, eso estaba lleno de ídolos, fuera de la casa de Adonai, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica. Habían profetisas que se prostituían en la adoración de los dioses, que estaban en la casa de Adonai, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. E hizo venir a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó todos los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba. Derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de José, gobernador de la ciudad, que estaban a mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Adonai en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Eso lo hacía, lo hizo Manasés, su ancestro. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, que habían dedicado al sol a la entrada del templo de Adonai, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol,
Derribó además el rey los altares que estaban en la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho. Una cantidad de idolatría que tenía Israel. Y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Adonai. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Quebró las estatuas, derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, el que se había desviado, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar lo destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, o sea, el altar de aquellos dioses, conforme a la palabra de Adonai que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido a Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además todos los altares, sobre los altares, a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos. ¿Por qué debía matarlos? Porque la Torá dice que la idolatría es muerte. A menos que tú te arrepientas, la idolatría es causa de muerte, de acuerdo a la Torá. Él estaba cumpliendo la Torá. Fíjense esa cantidad de idolatría que tenía Israel y que se había acumulado a través de todos los reyes. Algunos habían derrumbado altares en algún momento de espiritualidad, pero seguían habiendo altares, ídolos, lugares altos, sacerdotes, sacerdotisas. Así que Josías, obediente a la Torá, empieza a hacer una reforma en todo Israel. Y fíjese lo que ocurre después. ¿Qué hace después? Obediente a la palabra de Dios, dice que mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua, celebrad la Pascua, Adonai vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. Dice la escritura que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y los reyes de Judá. A los 18 años, del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Adonai en Jerusalén. Fíjense que Josías, haciendo la reforma y obediente a la Torá que había escuchado, empezó a derribar los altares, a sacar todos los dioses. Y aquí nos preguntamos, ¿qué dioses debemos sacar de nuestra vida en este tiempo previo a la Pascua? ¿Cuáles son los ídolos que gobiernan nuestra vida? ¿Cuál es el incienso que estamos quemando a otros dioses? El Señor nos pide que quebrantemos todos aquellos dioses en estos días previos a la Pascua, que quememos todos los dioses, que saquemos toda la idolatría. Por eso, en este tiempo previo a Pesa, empezamos a sacar la levadura. No puede haber nada con levadura en la casa. Debe estar limpia la levadura, porque el Señor también lo quiere hacer con nuestro corazón. Quiere sacar toda la levadura, quiere sacar todos los dioses. Y él, obediente, fíjense que el Señor lo premió, le preservó la vida, porque su Torá, porque él se había enternecido al escuchar la Torá. Y proclamó, como muchos años antes no se había hecho, hacer la Pascua. Yo quiero invitarles, junto con mi esposa, a que este mismo clamor sea oído hoy y este año que comienza. Queremos invitarles para que ustedes también, junto con nosotros, podamos obedecer el mandamiento, sacar todos los dioses, sacar toda la idolatría de nuestro corazón, obedientes como lo hizo aquel ciego de nacimiento, y también celebrar la Pascua. El mandamiento que el Señor nos dio de celebrar la Pascua es este. Los panes sin levadura deben comerse es del 15 de Nisan al 22 de Nisan.
El Señor tiene ocasiones, el Señor tiene citas y Él quiere encontrarse con nosotros. Es en las citas, en los Shabbat donde Yeshua hizo los mayores milagros. Es en la fiesta de Shavuot donde descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Es en la fiesta de los tabernáculos donde nació Yeshua. Y muy probablemente Yeshua vuelva en el marco de una fiesta. El Señor nos invita, y quiero hacerlo de todo corazón a que lo hagamos. Si es la primera vez que tú lo vas a hacer, nosotros estamos preparando un material para poderles enviar el próximo domingo. Los que estén, sabemos que algunos salen de viaje, queremos invitarles para hablar acerca de esta fiesta tremenda donde el Señor quiere encontrarse con nosotros. El Mesías vuelve, el Mesías está a las puertas y espera de nosotros que seamos el remanente, los que guardan los mandamientos de Adonai, es decir, los que guardan la Torá y tienen la fe de Yeshua. ¿Quieres tú estar en este grupo? Queremos invitarte a que, como lo hizo Josías en aquel momento, que también se celebre la Pascua en cada casa de nuestro estudiante de Torá. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la vida y tienes planes para nosotros. Al presentarte delante del ciego de nacimiento, anular los mandamientos de hombres, revelando a la luz la Torá y abriendo los ojos a los ciegos, símbolo y señal del verdadero Mesías. Hoy también, Señor, quizás no te conocíamos un Mesías griego que nos ha presentado el sistema religioso. Ahora conocemos al Mesías hebreo de raíz judía que cumplió la Torá y nos pide que le sigamos. Nos dice hoy, sígueme. Te reconocemos, Señor, como el profeta enviado que anunció Moshe. Te reconocemos, Señor, como el Ben Elohim, como la Menra, como la luz del mundo. Creemos en ti y que tú eres el enviado. Y por eso te adoramos con nuestra vida, con nuestros actos. Te adoramos con nuestra obediencia. Te adoramos, Señor, con todo lo que poseemos, con los nuestros. Y creemos, Señor, que eres el Dios soberano de este mundo. Y en esa obediencia, como lo hizo Josías, Señor, queremos sacar la levadura que está en nuestro corazón. Queremos circuncidarlo, sacar toda la levadura de nuestras casas, de nuestras familias, sacar todos los ídolos, Señor, todo el pecado que nos rodea. Ayúdanos a examinarnos, Señor, y quizás, así como el salmista lo dijo, examíname, Señor, examínanos, Señor, en estos días previos a Pesa, previos a la Pascua. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Y así como observamos el Shabbat, también queremos observar ese Shabbat alto que nos has dejado, cumpliendo la Torá. Sabedores, Señor, de que tú conoces nuestros corazones, Señor. Quita, Señor, toda amargura, toda duda, toda incredulidad, todo temor. Y ayúdanos a acercarnos con corazón sincero, con corazón circuncidado a la mesa para compartir el pan sin levadura, para compartir en la mesa con nuestros hijos. Recordar, como Yeshua lo dijo, que este pan es tu cuerpo, de que el vino es tu sangre que es derramada por nosotros y que no lo volverás a tomar porque cumples la Torá también sirviendo en el templo celestial hasta que vuelvas a establecer tu reino en esta tierra. Gracias, Señor. Esperamos la venida del Mesías que restaurará todas las cosas. Amén. Bendice a nuestros estudiantes de Torá. Oramos por las necesidades, oramos por cada uno de quienes están aquí reunidos y pedimos, Señor, por nuestras comunidades, nuestras congregaciones, nuestras familias y nuestro país. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua. Amén y amén.